Bueno, vamos, como dijimos, si ya identificamos al paciente con posibles factores de riesgo, ya sabemos que las características del dolor que me está comentando son posible una angina típica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el contexto de un síndrome coronario agudo? Tener que hacerle un electrocardiograma. Y como les dije, y como lo coloco acá, el electrocardiograma viene a ser la herramienta más importante para el diagnóstico de síndrome coronario agudo. No necesito exámenes de sangre, posiblemente los voy a hacer, pero la herramienta más importante, porque es la más rápida que puedo hacer y que el estudio, el resultado, me lo va a dar inmediatamente y yo voy a poder con eso definir qué es lo que voy a hacer o definir cuál es la respuesta que voy a colocar en mi examen, va a ser el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma se tiene que hacer en los primeros 10 minutos de llegado. Muchas veces cuando mandamos al paciente a un examen de sangre, el paciente va a regresar luego de 2 horas. Entonces, o muchas veces la máquina se me logró, lo mandamos a otro lugar. No, el electrocardiograma es la herramienta más importante porque es la más rápida y la que me permite de alguna forma identificar lo que les había dicho. ¿Qué cosa? Un síndrome coronario ST elevado, que estamos viendo acá, o un síndrome coronario ST no elevado. Y como veremos más adelante, estas dos entidades son muy distintas, porque en una de ellas voy a tener que actuar rápidamente, porque el paciente si no va a caer en paro cardiorrespiratorio, y en el otro tranquilamente me da tiempo como para esperar, estratificar, valorar el riesgo de este paciente, y de ahí recién mandarlo a un tratamiento específico. Entonces, ¿qué cambios voy a observar en el electrocardiograma en el paciente con un síndrome coronario agudo? Uno, vamos a obtener alteraciones en la onda T, alteraciones en el segmento ST, que ya los comentamos, y alteraciones en lo que llamamos la onda Q. Entonces, son 3 cambios. Entonces, ¿podemos observar más cosas? Sí, porque podemos tener contextos de bloqueos, como les dije, porque se bloqueó el nodo sinusal, se bloqueó el nodo auriculoventricular, en el contexto de un síndrome coronario agudo, sí, sí, sí. Pero lo típico es que a ustedes le van a preguntar cuáles son los cambios característicos en el electrocardiograma onda T, que me refleja qué cosa. Los cambios en la onda T, ya sea inversión o esta onda T picuda, como lo vemos acá, es una onda T simétrica y picuda y casi de la misma amplitud del complejo QRS, y acá vemos una onda T simétrica, profunda, que me traduce isquemia. Entonces, en el caso de este de acá, si vamos a un valor un poco más técnico, vamos a decir que esta es una isquemia, por ejemplo, epicárdica, y esta diremos que es una isquemia subendocárdica. Pero para efectos prácticos para ustedes, acordémonos que la T es isquemia. En el caso del ST, ya dijimos que el ST nos permite diferenciar qué síndrome coronario agudo es, y las alteraciones en el segmento ST me hablan de lesión o injuria. Y por último, la onda Q. La onda Q me habla de necrosis. Entonces, como vemos, el electrocardiograma no es estático. El electrocardiograma en un síndrome coronario agudo es dinámico. Por eso es usual a un paciente pedirle más de un electrocardiograma, porque vamos a ver cambios dinámicos, ya sea en la onda T, en el segmento ST, y si el paciente ya llega en varios días porque dice, doctora, ¿sabe qué? Me estuvo doliendo, me dolió muy fuerte, hace 48 horas acudí a un médico y me dio ketorolaco. Entonces, y el ketorolaco, y con eso el dolor no me pasó, el dolor persiste, y pues no me permite hacer ninguna cosa. Pero ese paciente ya viene de 48 horas. Ya no es un paciente que llegó inmediatamente. Si ya llega en 48 horas, posiblemente lo que yo voy a estar observando es cambios de onda Q o de necrosis. Entonces, cualquiera de estos casos, como les dije, es identificar que el electrocardiograma tiene que ser rápidamente realizado. El electrocardiograma es dinámico y, por ejemplo, que cualquiera de estas 3 alteraciones la podemos observar en un grupo de pacientes. También podemos tener aquel paciente en el cual llega por estos mismos síntomas de angina típica, factores de riesgo claramente identificados, y no encontramos ninguna alteración en el electrocardiograma. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Entonces, ¿y qué hacemos ahí? Uno, en primer lugar, no lo mandamos a casa inmediatamente, porque tenemos la sospecha.
Tenemos la sospecha clínica porque es un paciente hipertenso, diabético, me comenta muy bien los síntomas, pero su electrocardiograma está normal. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí en ese grupo de pacientes? Tranquilamente, ahí sí le digo, señor, ¿sabe qué? Vaya a tomarse un examen de sangre. Porque es un paciente que posiblemente, como no tiene cambios electrocardiográficos en ese momento que lo estoy examinando, ni de elevación del segmento ST, ni infradesnivel del segmento ST, me da tiempo como para verificar cómo están sus exámenes de sangre. Entonces, mucho de ese grupo de pacientes van a ser abordados en este grupo de acá, en el síndrome coronario sin elevación de ST, donde vamos a tener ya sea variaciones en la onda T, electrocardiogramas muchas veces normales, que muchas veces al final lo vamos a definir con las enzimas, si es una angina inestable o si es un infarto agudo de miocardio sin elevación de ST, o propiamente dicho porque el ST está infradesnivelado. Todos los pacientes que están acá en este grupo de acá, todos van a tener que tener elevación del segmento ST en algún momento. Entonces, bueno, sigamos. Ya. Con respecto a las enzimas, entonces, como les dije, las enzimas, si bien son importantes porque me están hablando de daño cardíaco, las enzimas tienen que ser realizadas después del electrocardiograma. Y eso es un punto muy importante porque por ahí en algún examen de salud decía, ¿cuál sería, por ejemplo, la cronología de su tratamiento? Perfecto, entonces yo primero identifico al paciente, lo examino, nunca nos olvidamos del examen físico, de la parte clínica, y después, ¿qué viene? El electrocardiograma, y después, ¿qué viene? Los exámenes de laboratorio. No es, y justamente te colocaban en esa pregunta, por ejemplo, examen físico, electrocardiograma, placa de tórax, laboratorio, o te colocaba primero laboratorio, después electrocardiograma. No, entonces ustedes tienen que tener eso muy en claro. Los exámenes de sangre son importantes, sí, porque me permite identificar qué paciente está teniendo una angina inestable, donde no voy a tener elevación de enzimas cardíacas, y qué paciente está teniendo un infarto, en el cual sí voy a tener elevación de enzimas cardíacas. Y con respecto a la cronología de esta elevación de enzimas, vamos a poder tener positiva tanto la CPK, la típica CPK-MB, que es bastante solicitada hasta hoy en día en nuestras áreas de emergencia, las transaminasas, que en general es una enzima muy inespecífica, porque ustedes recuerdan que se puede elevar en cualquier contexto de enfermedad hepática. Entonces, pero también puede estar elevada la lactato deshidrogenasa, que también es una enzima muy inespecífica, y la enzima más específica, y esto puede ser pregunta de examen, y es más, vamos a resaltarlo porque hoy en día se está hablando más de que de todas las enzimas cardíacas, la única que tengo que pedir, porque es altamente específica y me va a hablar de a mayor nivel, mayor mortalidad intrahospitalaria. Entonces, ¿cuál va a ser? Las troponinas. Entonces, cuando hablemos de troponinas vamos a decir que es la enzima cardíaca más específica, porque solo se produce a nivel cardíaco. El CPK también lo podemos ver dentro de sus isoformas, podemos ver también que se va a elevar en contextos de lesiones a nivel del músculo esquelético. Lesiones, injurias, traumas a nivel del músculo esquelético también se puede elevar. Entonces, no es específica. Las transaminasas les dije que también pueden elevarse en el contexto de una alteración hepática o cualquier alteración que podamos tener en cualquier otro nivel, sobre todo la TGO. La lactato deshidrogenasa simplemente me habla de catabolismo, entonces puede estar elevándose en cualquier contexto, pero las troponinas son más específicas y me hablan de qué, de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, cuando vemos la curva, vamos a recordar, por ejemplo, que primero usualmente se eleva la CPK-MB. Por eso es que antes se decía de que para diagnosticar reinfartos, es decir, que un paciente no solo tuvo un infarto, sino que se volvió a reinfartar en ese mismo evento agudo, muchas veces utilizábamos la CPK-MB. ¿Por qué? Porque es la enzima que más rápido se eleva. Entonces, después de la CPK-MB vamos a tener la TGO, de ahí vamos a tener la lactato deshidrogenasa y de ahí vamos a tener el pico de las troponinas. Este pico de las troponinas usualmente se llega a las 24 horas. Entonces, pero va a seguir persistentemente elevado, como vemos en esta curva roja, va a seguir persistentemente elevado hasta el séptimo, 12º día. Entonces, es usual de que las troponinas todavía sigan elevadas a 48, 5 días después del infarto agudo de miocardio. Bueno, entonces, como les dije, vamos a tener puntos importantes a identificar en un caso clínico. Uno, factores
de riesgo cardiovascular. 2, cómo está presentando el paciente el dolor, las características del dolor. El examen físico siempre va a ser vital. No es lo mismo que este paciente con dolor de pecho esté chocado y que claramente tenemos que hacer o sospechar en una complicación miocárdica por este daño cardíaco a un paciente que tenga la presión arterial normal. Electrocardiograma, entonces este va a ser el flujograma que nosotros vamos a seguir y que vamos a recordar a puertas del examen. Y por último, las troponinas. Entonces el paciente se puede presentar tanto en parada, se puede presentar con angina típica o con algún equivalente anginoso. Llámese equivalente anginoso, disnea, palpitaciones, síncope, cualquiera de esas manifestaciones son equivalentes anginosos. Si se manifiestan de manera súbita, sobre todo en quién, en las mujeres, ancianos, diabetes, enfermedad renal o en pacientes con demencia, hay que sospechar igual en un síndrome coronario agudo, sospechando de que con el contexto de factores de riesgo y este posible equivalente anginoso, tengo que realizarle inmediatamente un electrocardiograma. Entonces, todo lo que hemos dicho, y justamente por eso es que estoy tratando de ser un poquito más específica o tomarme más tiempo en esto, es porque este es el tema de mayor rentabilidad. Si lo logramos entender muy bien, no vamos a tener ningún problema con más del 50% de las preguntas de cardiología. Cuando hablemos de arritmia, tal vez vamos a ir un poquito más rápido, pero como les digo, quiero que se lleve muy claro esta parte de cardiopatía isquémica, que a veces, incluso para mí, cuando yo estaba en la parte de pregrado, me era muy difícil de entender. Entonces, como les dije, todo parte de la presentación clínica y bueno, en esta presentación clínica vamos a tener los factores de riesgo y el dolor de pecho. Ahí lo clasificamos. En segundo lugar, vamos a tener que pues llega al área de emergencia, vamos a tener un primer contacto médico, ya sea como un médico de urgencias, médico general, pues ustedes que van a funcionar como primer contacto médico y en este caso inmediatamente, como les dije, tenemos que hacer el electrocardiograma. Después vamos a tener las enzimas cardíacas, que bueno, vamos a tener las troponinas de alta sensibilidad, que hoy en día se llama así, troponinas de alta sensibilidad, y que como les dije son el marcador más específico. Dentro del electrocardiograma ya dije que podemos tener alteraciones en la onda T, alteraciones en el segmento ST o alteraciones tipo de la onda Q. El dolor de pecho, de estancarse es una angina típica. Dolor de pecho no cardíaco. O preguntarnos tal vez si es un equivalente anginoso. Más el examen físico, ¿no? Acá es vital el examen físico. Y de acuerdo al electrocardiograma, yo voy a definir, de acuerdo a la alteración del segmento ST, un síndrome coronario con elevación de ST y un síndrome coronario sin elevación de ST. En el caso del síndrome coronario con elevación de ST, coloco este gráfico muy importante para que ustedes se queden claros. ¿Qué me traduce el síndrome coronario con elevación de ST? Me traduce que este evento aterotrombótico, lo que habíamos visto en el video, este coágulo está ocluyendo de manera total la luz del vaso. Entonces, si está ocluyendo de manera total la luz del vaso, va a haber mayor compromiso de masa miocárdica. Entonces, acá vamos a hablar de un evento oclusivo, porque como vemos, está ocluyendo completamente la luz del vaso, un evento oclusivo a nivel de las arterias coronarias. Entonces, si hay un evento que excluye completamente, vamos a tener, por su defecto, mayor compromiso de masa miocárdica. Entonces, es el paciente, por decirlo así, de mayor riesgo. Es el paciente, si por ejemplo fue un compromiso oclusivo de la descendente anterior, ese paciente en cualquier momento cae en parada cardíaca en su cara. Entonces, son los pacientes que yo tengo que actuar inmediatamente. Entonces, esa es la importancia del electrocardiograma. Si yo identifico el síndrome coronario con elevación de ST, yo voy a saber inmediatamente qué es lo que está pasando en esa arteria coronaria. Voy a identificar que existe un evento de coágulo que está ocluyendo completamente la luz del vaso y que este paciente tiene mucho mayor riesgo.
Y después vamos a tener los síndromes coronarios sin elevación de CT. ¿Cuál es la característica de este síndrome coronario sin elevación de CT? Que es un evento agudo, igual, ¿sí? Es un evento agudo, pero es suboclusivo. Yo creo que acá nos llevamos toda la importancia. Como vemos acá en la foto, hay un coágulo, sí. ¿Existe un evento heterotrombótico? Sí. ¿Ocluyó más la luz del vaso? Sí, pero no fue una oclusión completa. Entonces, este evento suboclusivo, ¿le pone el paciente en riesgo? Claro que sí, lo pone el paciente en riesgo, porque como puede ser así, puede ser un poco más grande, pero igual va a haber, entenderemos que en general existe algún grado todavía de flujo sanguíneo por acá. Entonces, ¿es un paciente de riesgo? Sí, sobre todo si este paciente ya ha tenido infartos previos, sobre todo si este paciente ya tiene una disminución de la función sistólica, sobre todo si este paciente, por ejemplo, este evento suboclusivo lo está teniendo en el último vaso que le queda permeable, en el último vaso que le queda sano, y pues por eso es que ahí recién nos permite en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST estratificar a mi paciente. No es lo mismo que le dé esto a un paciente que ya tuvo múltiples infartos, que ha tenido una fracción de eyección claramente reducida, o al paciente que pues este es su primer evento y realmente es un vasito muy pequeño. Entonces, en el síndrome coronario sin elevación de CT, tengo que estratificar, pero no voy a actuar tan rápidamente como en el síndrome coronario con elevación de CT, donde sé que ahí los minutos importan. En el síndrome coronario agudo, los minutos importan. Por eso es que ahí es donde se da el término tiempo es infarto. Entonces, tiempo es músculo, muchas veces. Y en el síndrome coronario sin elevación de CT, como les dije, vamos a tener dos contextos, el infarto agudo de miocardio y la angina inestable. ¿Cómo diferencio estos dos grupos? Que en el infarto agudo de miocardio, como dije, vamos a tener una elevación de troponinas, y en la angina inestable no voy a tener una elevación de troponinas. Mis troponinas van a estar normales. Cualquiera de ellos pudo haber tenido los cambios electrocardiográficos en la onda T, en el segmento ST o en la onda Q, pero lo que diferencia es básicamente la elevación o el que no hubo elevación en las troponinas. Parece que hay una pregunta en el chat. ¿Cuál es el porcentaje de oclusión para decir que es suboclusivo? Usualmente no es que nos digan, bueno, si es 90 o si es 70 o si es, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante en las preguntas, para que exista un dolor al reposo en un paciente, por ejemplo, para que el paciente esté teniendo un dolor al reposo, usualmente el porcentaje de oclusión es del 90%. Para que exista un dolor al esfuerzo físico, ya no al reposo, suele ser de 70%. Esto puede ser muy variable, como les dije. Entonces va a depender mucho de cómo están sus demás arterias coronarias, pero más o menos es lo que se dice. Para que exista una lesión al reposo es más del 90%. Si se entiende que es oclusivo, es el 100%. Entonces, este paciente con infarto sin elevación de CT puede estar teniendo una lesión mayor del 70%, entre el 70 y el 90%, pero no va a llegar al 100%. Como le dije, este porcentaje puede ser muy variable de acuerdo a cada paciente, pero más o menos esa es la idea. Vamos a la siguiente diapositiva, ¿qué pasa? Bueno, entonces, como les dije, vamos a hablar un poco acerca rápidamente de lo que llamamos el puntero. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de lo que llamamos el síndrome coronario ST elevado. Ya dijimos por qué es ST elevado, ya dijimos que el electrocardiograma es lo que lo define. Y en este caso, como ustedes ya saben, lo que ustedes van a estar entendiendo que existe un evento oclusivo en la arteria coronaria. ¿Y por qué resalto esto? Porque como ya sabemos que son los pacientes de mayor riesgo, tienen que ir a algo que llamamos terapia o tratamiento de reperfusión. ¿Qué significa eso? Significa que este vaso que se encuentra completamente ocluido, yo tengo que lograr abrirlo inmediatamente. Por eso es ahí, en este término, en esta entidad donde se habla el tiempo es músculo. Entonces, yo me juego cada minuto para que este paciente no tenga mayor daño miocárdico.
Y en esas estrategias de reperfusión para lograr abrir esta arteria, vamos a tener dos tipos de estrategias, que lo voy a hacer obviamente en el hospital. Apenas el paciente, el primer contacto médico, ustedes identificaron al paciente de mayor riesgo. Entonces vamos a tener una estrategia que se llama angioplastía primaria. ¿Qué significa esto? Significa que una vez identificado el paciente, yo lo llevo al paciente a una sala de cateterismo, es decir, un área donde lo que voy a hacer es, a través de catéteres, introducir catéteres a nivel de las arterias periféricas, ya sea muñecas, piernas, y logro ingresar para ver, pintar las arterias del corazón y verificar cuál es la que está ocluida. Entonces, de manera semi-invasiva, lo que trato de hacer es lograr abrir a través de guías, a través de balones, lograr abrir esta arteria que se encuentra ocluida. Eso es lo que se llama la angioplastía coronaria. Entonces, cuando lo realizamos en el momento de un síndrome coronario con elevación de CT, muchas veces se llama angioplastía coronaria primaria. Ese es el término que van a escuchar o que van a leer ustedes en su CTO. Y después vamos a tener ese tratamiento de reperfusión que se llama tratamiento con fibrinolisis o trombolisis. Pueden escucharlo como fibrino o trombolisis. ¿Y qué significa? Bueno, ya saben, lisis, destrucción, fibrino o trombo, destrucción del coágulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a destruir al coágulo. ¿Con qué? Con medicamentos. Actualmente en Perú es lo que más tenemos. Entenderán que la sala de cateterismo no es algo que lo tengamos en todos los hospitales, ni a nivel de Lima, ni a nivel nacional. Entonces, lo más rápido que vamos a poder tener es el medicamento. Identificamos al paciente de riesgo y ese paciente inmediatamente tiene que pasar un área de shock trauma para que pueda ser inyectado con este medicamento, que muchas veces son los fibrinolíticos o trombolíticos. El más usual en nuestra realidad se llama Alteplasa. Pero también van a poder leer en algún caso clínico antiguo el uso de streptokinasa. Entonces, el streptokinasa suele ser menos efectivo, por eso pero es lo que se utilizaba anteriormente, es uno de los primeros medicamentos que surgió. El Alteplase es un medicamento un poco más nuevo, de los años, por ejemplo, 90, que actúa para destruir el coágulo de manera más específica, tiene mayor tasa de eficacia. Entonces, eso es lo que llamamos la estrategia fibrinolítica. Hoy en día, ¿qué es lo que nos dice en cardiología? Las estrategias de cardiología es identificado el paciente con síndrome coronario ST elevado. Ustedes ya saben que es el paciente de mayor riesgo, es el paciente que en cualquier momento cae en parada cardiorrespiratoria. Es el paciente en el cual todo minuto es músculo cardíaco. Mayor tiempo que espero, mayor tiempo que está muriendo, mayor músculo cardíaco. Y el paciente al final puede caer en parada, puede caer en una falla cardíaca, puede complicarse. Entonces, identificado eso, tengo que realizar una estrategia de reperfusión. Ustedes ya saben que existen dos estrategias de reperfusión, la angioplastía coronaria primaria o la fibrinolisis. En el caso de que yo opte fibrinolisis, porque es lo único que tengo, es lo que le puedo ofrecer al paciente. Este paciente, una vez realizado este medicamento, inyectado este medicamento, muchos de ellos van a tener una tasa de efectividad. Es decir, doctora, ya no me duele. El electrocardiograma, el ST que estaba supradesnivelado, vamos a ver cómo va a existir un descenso progresivo del segmento ST. Entonces, y ya logramos abrir esa arteria. Hay otros pacientes que van a decir, ¿sabe qué, doctora? Me sigue doliendo y el ST nunca baja, que son uno de los criterios de éxito de ese tratamiento de fibrinolisis. Entonces, cuando yo tengo que el tratamiento ha sido exitoso con este medicamento de fibrinolisis, digo, perfecto, muy bien, aliviamos la emergencia. De manera electiva, después de 24 horas, hoy en día incluso se propone después de 3 horas, y lo más pronto posible puede ir o va a ir o debería ir a esta estrategia de angioplastía primaria. ¿Por qué? Porque una vez, si bien ya abrí el vaso, tengo que verificar cuánto de luz todavía se encuentra ocluida. Puede que el vaso ya se encuentre abierto, ya no está ocluido completamente, pero vamos a tener una lesión o una placa, que sea una placa todavía significativa, que puede generar un reinfarto. Entonces, por eso es que este paciente tiene que ir a esta estrategia de angioplastía coronaria para verificar, si bien que el vaso ya se abrió, pero cuál es el grado de estrechez que todavía existe en ese vaso, en esa arteria culpable. Entonces, ¿para qué? Para colocarle lo que llamamos los stents. Y al final, para que este paciente quede con una arteria de alguna forma con preservación del flujo coronario.
Entonces, ¿pero qué pasa cuando no ha habido éxito? Como le dije, ¿cuáles son los criterios de éxito? El criterio más importante es la caída del segmento ST, más del 50%. De lo que el paciente llegó, tal vez con un desnivel de 4 o 5 milímetros, la caída del segmento ST más del 50%, el alivio del dolor y lo que llamamos las arritmias de reperfusión o RIVA. Esas son arritmias de reperfusión, significa que la arteria ya se abrió. Entonces, de estos tres, el más importante es la caída del segmento ST. Si cumplimos estos criterios, yo digo, perfecto, es exitoso. Si no cumplo estos criterios, diré, es no exitoso mi tratamiento y este paciente tiene que ir de manera urgente. Ya no es de que, bueno, lo vamos a programar, tranquilos, hablemos con la familia, hablemos con el jefe de guardia, veamos la disponibilidad, qué hospital lo mandamos. No. En el caso de que el tratamiento no fue exitoso con el fibrinolítico, tengo que mandarlo inmediatamente, de manera urgente, porque significa que lo que yo le di, si bien en las aras de mejorar la reperfusión de esa arteria coronaria, no fue exitosa. Y ese paciente sigue teniendo daño cardíaco, sigue teniendo daño miocárdico. Entonces, el paciente tiene que ir inmediatamente a una estrategia de angioplastia primaria. Entonces, bueno, entendido esto, vamos a avanzar. Como les dije, el electrocardiograma es dinámico, sobre todo en los pacientes con síndrome coronario con elevación de CT. Por eso les pueden poner ustedes paciente con onda T picuda, la típica onda T picuda, ¿no? La onda T picuda que muchas veces es la que aparece en los primeros minutos de haber iniciado los síntomas. De ahí vamos a tener el típico elevación del segmento ST, mayor de ¿cuánto? De 1 milímetro. Entonces, eso es lo que les va a hacer el diagnóstico. Si esperamos más tiempo, como les dije, no es lo mismo un paciente que llegue a las 12 horas a que llegue a los 5 días, vamos a tener cambios en los cuales ya empieza a haber la aparición de la onda Q, empieza a haber inversiones de la onda T, y sobre todo si este paciente, por ejemplo, lo identificamos recién a días o a semanas, esta onda T posiblemente ya se invirtió y hubo una caída del segmento ST. ¿Qué significa eso? Que de manera propia, con mecanismos de fibrinolíticos propios, naturales, el paciente de alguna forma logró reperfundir. ¿Hubo daño cardíaco? Obviamente hubo daño cardíaco. Sí, sí hubo daño cardíaco porque pues fue parte de su evolución natural. Aquellos que sobrevivieron van a tener este descenso del segmento ST y esta inversión de la onda T. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven con esta diapositiva? Que los cambios son dinámicos. Entonces, lo típico es que le van a decir onda T picuda, pero también les puede decir elevación del segmento ST y también les van a poder decir la aparición de la onda Q. Entonces, como vimos en los manejos del síndrome coronario agudo, en general, síndrome coronario agudo, no estoy diciendo con elevación o sin elevación, vamos a dar una terapia de reperfusión. En el caso de la síndrome coronario con elevación del segmento ST, esta terapia de reperfusión tiene que ser rápida, inmediata, tiene que ser pensada inmediatamente y realizada inmediatamente. Y como dijimos, puede ser tanto con la angioplastía primaria como la estrategia con trombolíticos o fibrinolíticos, la terapia antitrombótica. ¿Qué significa? Los antiagregantes, la aspirina, el clopidogrel, los anticoagulantes que estoy tratando de dar para disminuir este trombo. Y la prevención secundaria, porque este paciente ya tuvo un primer evento, tenemos que evitar que le dé un segundo evento. Entonces, y en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, punto muy importante también, mientras que en el síndrome coronario con elevación del segmento ST, donde existía una oclusión completa, total, de una luz de un vaso, en el cual, por ejemplo, íbamos a ver un compromiso ya sea de la descendente anterior, coronaria derecha o circunfleja, es muy fácil poder identificar cuál es la arteria responsable, cuál es la arteria que se ocluyó de manera completa. En el síndrome coronario sin elevación de ST, esto no es posible, esto es más difícil. Es más difícil de identificar cuál es la arteria que está teniendo este evento suboclusivo. Es más difícil. Por el electrocardiograma pudiera sugerirme algo, pero no es 100% confiable, como en los pacientes con síndrome coronario sin elevación, con elevación de segmento ST, perdón. Entonces, y otra cosa, como dijimos, como en este caso en el ST no elevado es un evento suboclusivo, todavía
todavía tengo flujo sanguíneo por acá. Entonces, me permite estratificar al paciente. Veamos. Entonces, las estrategias que se utilizan es, iniciados los síntomas, ustedes ya detectan los síntomas, ya saben cuándo es una angina típica, cuándo no es típica, cuándo es un dolor de pecho no cardíaco, llega con ustedes, primer contacto médico, y ustedes, bueno, perfecto, dicen, ya le hice el electrocardiograma después del examen físico, y dicen, uy, no es un síndrome coronario sin elevación de segmento ST. Entonces están encontrando esto, posiblemente una inversión bueno, un infradesnivel del segmento ST, una onda T invertida, y dicen, no, este es un síndrome coronario sin elevación de ST. Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué recuerdan ustedes? Que es un evento suboclusivo y que tranquilamente van a estratificar a su paciente. ¿Y cómo les digo estratificar? Estratificando si es un riesgo muy alto, un riesgo alto o un riesgo de alguna forma bajo. ¿Y qué es lo que me define eso? Por ejemplo, aquellos pacientes que son de riesgo muy alto son aquellos que muy aparte de este infradesnivel están presentándose con insuficiencia cardíaca. Ustedes en el examen físico, cuando los valoran, van a encontrar que el paciente está con congestión pulmonar. ¿Y cómo se traduce la congestión pulmonar en el examen físico? Ustedes ya saben que la congestión pulmonar en el examen físico se traduce como crepitantes o estertores húmedos, ¿no? En ambos campos pulmonares. Entonces el paciente puede estar teniendo insuficiencia cardíaca, choque, lo que llamamos choque o shock cardiogénico, porque el paciente pues ya en este caso está chocado, la presión arterial sistólica está por debajo de 90, va a tener arritmias, entonces por eso llamamos que este paciente, si bien está teniendo un síndrome coronario sin elevación del segmento ST, pero está teniendo algún grado de inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica, arritmias ventriculares, entonces que me dice que tengo que actuar rápidamente. Por más que este paciente tenga un síndrome coronario sin elevación de ST, tengo que actuar rápidamente. En el caso de que diga, bueno, no tengo que actuar rápidamente, todavía tengo 24 horas, nos damos un tiempito, veamos el presupuesto, dónde lo vamos a mandar, hay que hablar con la familia y todo eso, es porque yo digo, esto es un paciente si bien de riesgo alto, pero todavía puedo esperar. ¿Qué es el riesgo alto? Que sí elevó enzimas, elevó troponinas, y tengo que mandarlo, claramente, pero no está con inestabilidad hemodinámica o inestabilidad eléctrica. Aquel que tuvo el infradesnivel de segmento ST, que tuvo inversiones de la onda T, y pues y algo que llamamos un score de riesgo, que se llama un score de riesgo de Grace, así se llama, es un score de riesgo clínico que utilizamos en los pacientes con síndrome coronario agudo. Cuando este score de riesgo me da un puntaje más de 140, este score de riesgo me incluye alteraciones en el examen físico, alteraciones en el electrocardiograma y sobre todo en la presentación clínica, cumple de ser más de 140, yo digo, perfecto, este paciente si bien está teniendo un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, perdón, pero además está teniendo factores clínicos, ya sea por edad, ya sea por la frecuencia cardíaca que está muy acelerada, ya sea por la inversión de la onda T o porque tal vez pues tuvo algún otro grado de congestión cardíaca, es un paciente igual de alto riesgo y tiene que ir en 24 horas. Y cualquiera que no cumpla ninguno de estos factores de riesgo son pacientes de riesgo bajo, en las cuales incluso la intervención o el cateterismo cardíaco o la angioplastía coronaria puede ser de manera selectiva. Entonces, sigamos. Síndrome coronario agudo. Ya dijimos que eventualmente vamos a tener una alteración en el flujo sanguíneo a nivel coronario. Este puede ser por un evento aterotrombótico oclusivo o suboclusivo, pero como dije, estas arterias coronarias también me irrigan el sistema de conducción eléctrico. Entonces, como me irrigan el sistema de conducción eléctrico, puedo tener inestabilidad eléctrica. En este proceso de inestabilidad eléctrica, estos pacientes no es infrecuente que se presenten con arritmias. Entonces, los pacientes con síndrome coronario agudo se pueden presentar con arritmias, tanto taquiarritmias o bradiarritmias. Y en este contexto podemos ver que el paciente se va a presentar con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, es decir, parada cardiorrespiratoria, y me urge llevarlo al paciente a un área de cateterismo cardíaco. Pueden presentarse con taquicardias supraventriculares, que veremos más adelante cuál es la definición y cuál es la más frecuente. En este caso es un electrocardiograma con fibrilación auricular. Y si vemos un poquito más, vamos a ver que existe algo que llamamos esta elevación del segmento ST. Elevación del segmento ST.
Entonces, se puede presentar arritmias como la fibrilación auricular en el contexto de un paciente con un síndrome coronario agudo. Y obviamente esto va a conllevar a mayor inestabilidad hemodinámica, porque el paciente está yendo a una frecuencia cardíaca bastante alta, se puede chocar, se puede hipotensar. Y también podemos tener bloqueos. ¿Qué significa bloqueos? Que prácticamente en este caso la mayoría de veces la frecuencia cardíaca va a estar por debajo de 60. ¿Y justamente por qué? Porque afecte ya sea al nodo sinusal o al nodo auriculoventricular. Y para eso vamos a recordar la irrigación de cualquiera de los nodos. En el caso de este electrocardiograma que salió, vamos a ver un bloqueo a nivel del nodo auriculoventricular. Y este bloqueo del nodo auriculoventricular es muy propio de los pacientes con infarto de coronaria derecha. Entonces, y posiblemente el manejo vaya a tener que ser, muy aparte del manejo del síndrome coronario agudo, colocarle un marcapaso. Ya veremos que un marcapaso es un estímulo externo que de alguna forma lo que hace es estimular al corazón para que no siga bajando la frecuencia cardíaca y no llegue en asistolia, es decir, que no llegue en parada cardíaca. Y por último, los bloqueos de rama, ¿no? Dijimos que las as de His y el as de Purkinje básicamente es irrigado por quién, por la descendente anterior. Podemos, en nuestro caso clínico puede decir paciente varón de 68 años que se presenta con bloqueo de rama izquierda de novo. Es muy frecuente que te digan bloqueo de rama izquierda de novo y tú ya tienes que presentar que si ese paciente tiene dolor torácico agudo, súbito, más un bloqueo de rama izquierda de novo, tú ya estás pensando de que este paciente tiene un síndrome coronario agudo y afectación de quién? De la descendente anterior. ¿Por qué? Porque la descendente anterior irriga a la as de His y a las fibras de Purkinje. Entonces, y a eso vas a sumar ver los cambios o alteraciones en el segmento ST. Y complicaciones de tipo inestabilidad hemodinámica. ¿A qué llamamos insuficiencia cardíaca? ¿Por qué? Si ya dijimos, si tenemos un síndrome coronario agudo, un evento aterotrombótico en uno de los vasos de las arterias coronarias, ¿qué va a pasar? Vamos a disminuir el flujo sanguíneo. Y entonces, si se disminuye el flujo sanguíneo, ¿quién se va a afectar? El músculo cardíaco. Vamos a tener menor masa cardíaca. Entonces, vamos a tener menor masa cardíaca para tener la función de diástole, la función de relajación y la función de sístole. Entonces va a haber una disfunción sistodiastólica en mayor o menor frecuencia, de acuerdo al grado de afectación de este infarto cardíaco. ¿Y cómo se va a traducir? En insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, de acuerdo a esto, hay un punto muy importante que ustedes van a recordar, que se llama la clasificación de Killip y Kimball. ¿Qué significa la clasificación de Killip y Kimball? Es un score de valoración clínica, es decir, no necesito hacerle una placa de tórax, no necesito hacerle un examen de sangre, sino solo con mi valoración clínica puedo yo decir, este es un Killip y Kimball 1, 2, 3 o 4. Entonces, esta valoración clínica la utilizamos en los pacientes con síndrome coronario agudo, ya sea con elevación o sin elevación del segmento ST. Y como les dije, incluye 4 grados. Vamos a ver. Empecemos. ¿Por qué es importante esto? Porque a mayor puntaje, mayor mortalidad intrahospitalaria. Entonces, no es lo mismo que yo presente un paciente mujer, vamos a decir, ya mucho con los hombres, paciente mujer con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST a nivel de la cara anterior, porque es una posible descendente anterior, vamos a ver los cambios electrocardiográficos a nivel de la cara anterior, y que además está teniendo un Killip y Kimball grado 3. Entonces tú ya la presentaste perfectamente a tus superiores. Te estás diciendo que es una paciente que tiene que ser manejada inmediatamente porque es un síndrome coronario con elevación del segmento ST, que posiblemente es un compromiso de la descendente anterior, tú lo identificaste por el electrocardiograma, y ya dijimos que la descendente anterior es la arteria más importante porque irriga mayor cantidad de músculo cardíaco del ventrículo izquierdo, y estás diciendo que en la valoración clínica tiene un Killip y Kimball 3, es decir, esta paciente tiene mayor posibilidad de muerte. Entonces, ¿a qué definimos los Killip y Kimball 1? Killip y Kimball 1 es que no hay insuficiencia cardíaca. Tú lo ves, lo examinas, tratas de identificar qué cosa. A nivel pulmonar, si existe crepitantes, y no, realmente no escuchas ni un crepito. Y a nivel del corazón, que identificas si hay tercer ruido o no hay tercer ruido. Y en este paciente, no hay tercer ruido. Entonces, no hay crepitantes y no hay tercer ruido. Entonces, solo viene por dolor de pecho. Ese es un Killip y Kimball 1. Es un paciente de menor riesgo, que es el Killip y Kimball 4. El paciente es el choque, donde la presión arterial sistólica está por debajo de 90.
en un contexto de síndrome coronario agudo. Este paciente ya tiene una disfunción sistólica que lo ha llevado a que no haya suficiente gasto cardíaco al nivel sistémico. Entonces este paciente se ha chocado y justamente este paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Y posiblemente este paciente, cuando lo escuchen, previamente estuvo en edema agudo de pulmón. Y ahí vamos al Quilipiquimal 3. El Quilipiquimal 3 es el edema agudo de pulmón. Es el paciente que, muy aparte de que se está presentando con dolor de pecho, está y lo ves disneico, lo ves claramente disneico al reposo. Y tú dices, pero ¿por qué le falta el aire? Vino por dolor de pecho. Le está faltando el aire porque a ese compromiso cardíaco que está teniendo el paciente ya no puede bombear la sangre porque hay un compromiso de la masa cardíaca, una disfunción sistodiastólica en el cual no puede bombear la sangre al resto del cuerpo. Entonces, ¿dónde se va ese exceso de sangre que sigue acumulando el corazón? A los pulmones. Entonces, si se va la cantidad de sangre que no puede bombear a los pulmones, el paciente va a presentarse con edema agudo de pulmón. Entonces, muchas veces ahí es donde dicen el esputo salmonelado. Entonces, tú colocas tu estetoscopio a nivel de los campos pulmonares y todo, vas a escuchar los estertores húmedos en ambos campos pulmonares y posiblemente desde el ápex hasta las bases. Entonces, un paciente que te llega desaturando y tú vas a pensar COVID, no, es en el contexto de un síndrome coronario agudo, es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, con edema agudo de pulmón, con mayor posibilidad de muerte intrahospitalaria. Y en el número 2, que vamos a tener que sí, que ya existe o crepitantes o tercer ruido de galope, que lo puedes escuchar, pero usualmente va a comprometer solo las bases, solo a nivel de las bases pulmonares, los crepitantes. Entonces, no es un paciente que posiblemente sí, le falte el aire, sí, vas a encontrar algún grado de congestión pulmonar, pero no va a estar desaturando. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hay que identificar bien a nuestro paciente y sobre todo comentarlo cuando lo vamos a presentar para la siguiente estrategia de tratamiento. Y en el caso de insuficiencia cardíaca, bueno, como dije, podemos tener algo que se llama complicaciones mecánicas. Las complicaciones mecánicas, ¿cuáles son? Las más típicas. Empecemos por la que habíamos mencionado al inicio. Ruptura del músculo papilar. Habíamos hablado de músculos papilares. Y esta ruptura del músculo papilar, sobre todo, va a ser del músculo papilar posteromedial. Entonces, si tenemos que los músculos papilares sostienen a las cuerdas tendíneas que permiten el cierre de la válvula mitral, si existe una ruptura de uno de estos músculos, el músculo papilar posteromedial más frecuente, entonces esta válvula mitral no se va a poder cerrar, va a estar abierta y vamos a tener algo que se llama la insuficiencia mitral aguda. Entonces el paciente igual se va a presentar ¿con qué? Con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque toda la sangre está que regresa. ¿Hacia dónde? Hacia la aurícula izquierda y hacia los pulmones. Entonces, en este caso, es un paciente que posiblemente llegó por un infarto ¿de qué? De coronaria derecha. ¿Por qué? Porque la coronaria derecha irriga el músculo papilar posteromedial y se presenta además con edema agudo de pulmón. ¿Qué sospechas? En una ruptura del músculo papilar. Segundo lugar, vamos a tener en la rotura de la pared libre. ¿Qué significa la pared libre? Pues vamos a tener al corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, bastante feo dibujado, pero bueno, aquí está, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Compromiso de la masa cardíaca. Entonces, si tenemos un compromiso de la masa cardíaca que compromete la pared libre del ventrículo izquierdo, a consecuencia de un infarto transmural que comprometa todo el grosor del músculo cardíaco, podemos tener que este músculo cardíaco se rompe. Y la sangre que normalmente existe en la cavidad cardíaca se va hacia el saco pericárdico. ¿Qué sucede? Que vamos a ver inmediatamente derrame pericárdico. Y como esta rotura es súbita, este derrame pericárdico es súbito, el paciente se va a presentar con tamponamiento cardíaco. Muchas veces esto va a ser no manejable y el paciente va a fallecer en lo que llamamos una disociación electromecánica. Le colocan la ecografía y es un paciente que posiblemente horas anteriores se quejaba de dolor de pecho y ahorita se acabó de romper. Entonces, taponamiento cardíaco es lo que van a observar ustedes en una ruptura de pared libre. Tercero, ruptura del septum interventricular. Vemos que todo se rompe. Así como se pudo haber roto el músculo papilar, se pudo haber roto la pared libre, también vamos a tener que se puede romper el septum interventricular.
Y esta ruptura del septum interventricular puede ser tanto por un infarto anterior o un infarto inferior. Recordemos que el septum anterior lo irriga la descendente anterior y el septum inferior lo irriga la coronaria derecha. Por cualquiera de los dos podemos tener un infarto, una ruptura del septum interventricular. Entonces, ¿qué significa ruptura del septum ventricular? Que se rompió esto. ¿Y qué se va a originar? Este shunt. Un shunt izquierda-derecha. ¿Qué nos hace recordar eso? A una cardiopatía congénita, ¿no? Nos hace recordar al CIB. Entonces, vamos a tener pacientes que, ustedes dicen CIB, pero CIB no solo lo observaba en los niños, cuando nacían, no. Existe CIB a consecuencia de un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Por un infarto ya sea anterior, compromiso de la descendente anterior, que comprometió a las ramas septales que van hacia el septum interventricular, o un compromiso de la coronaria derecha porque estaba irrigando la descendente posterior. Ramas septales que van hacia el septum interventricular inferior. Entonces, ¿qué vamos a observar? CIB. Y vamos a observar lo que llamamos el típico hiperflujo pulmonar, que lo hablaremos en las cardiopatías congénitas. Y como cuarto punto podemos observar aneurismas o pseudoaneurismas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre un aneurisma y un pseudoaneurisma? El aneurisma es porque me compromete las tres capas. Y hay una dilatación del corazón o una dilatación de la estructura, en este caso puede ser también un vaso, pero me compromete las tres capas. En el pseudoaneurisma no me compromete las tres capas, sino solo me compromete una de ellas. Entonces, en cualquiera de estos casos, los pseudoaneurismas, si yo tengo un compromiso, por ejemplo, una rotura que me incluye solo la capa endotelial y la capa miocárdica, pues vamos a tener un corazón izquierdo que va a estar así. Está bastante feo dibujado. Acá está la válvula mitral. Este es el ventrículo izquierdo y vemos como un saco que se forma. Se rompió, ¿qué cosa? Se rompió el endocardio, se rompió el miocardio y la sangre se está acumulando en este saco. Ese es un pseudoaneurisma. Hubo una ruptura del músculo endotelial, de la pared endocárdica, miocárdica, pero se está sosteniendo. ¿Por qué? Por el subendocardio. Esto en cualquier momento se puede romper. Entonces también es una urgencia quirúrgica. En el caso de disfunción de ventrículo derecho, así como dijimos, todas las disfunciones que pueden haber en el ventrículo izquierdo también puede tener disfunción del ventrículo derecho. ¿Y por qué? Generalmente por infarto de coronaria derecha. ¿Qué es lo que vamos a tener? Recordemos rápidamente y cuando lo recordamos de manera fisiológica lo vamos a entender mucho más fácil. Acá tenemos el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede si existe un infarto del ventrículo derecho? Significa que no va a bombear la sangre al ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo derecho bombea la sangre a la arteria pulmonar y por ende se va al circuito izquierdo. Entonces, si existe un infarto del ventrículo derecho, vamos a ver una dilatación del ventrículo derecho. Ahí está el ventrículo derecho, acá está el ventrículo izquierdo. Se ha dilatado. Es bastante típico que lo veamos dilatado. ¿Por qué? Porque no está bombeando la sangre. Entonces, el ventrículo derecho de alguna forma empieza a acumular esa sangre, no la bombea al lado izquierdo. Vamos a tener pacientes que incluso lleguen chocados. ¿Por qué? Porque el corazón izquierdo no está recibiendo sangre. Pero ¿qué es lo característico de este grupo de pacientes? Que a nivel de la placa de tórax, si ustedes, o a nivel del examen físico, a nivel de los campos pulmonares, cero crepitantes. No va a haber hipoflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho no lo puede bombear. Entonces son pacientes que se encuentran chocados, que no tienen crepitantes y que tienen una ingurgitación yugular positiva. Esta es una triada típica, y eso puede ser pregunta de examen, y es más, es pregunta de examen muy frecuente en exámenes a nivel de otros países para ingresar a la residencia médica. ¿Cuál es la triada que encontramos en los pacientes con infarto de ventrículo derecho? Disminución de la presión arterial sistólica o choque. La ausencia de crepitantes, vamos a observar una placa limpia y vamos a encontrar una ingurgitación yugular positiva. ¿Por qué? Porque toda la sangre se está acumulando en el lado derecho. Entonces el paciente va a estar con una ingurgitación yugular porque hay un aumento de alguna forma hay una éstasis en el retorno venoso porque pues no puede bombearlo el ventrículo derecho. Vamos a ver que los campos pulmonares están limpios y el paciente está chocado porque nada llega al ventrículo izquierdo.